¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos hoy a algo diferente. Hoy les voy a presentar una de las recetas más utilizadas y tradicionales de Argentina, las tortas fritas. Para su preparación vamos a necesitar 300 gramos de harina a elección, una taza de agua tibia, aceite o grasa para freírlas y comenzamos a abrir un hoyito en el medio de la harina a donde vamos a poner una cucharada o 2 cucharadas de nuestro aceite o grasa para freír. Luego le ponemos azúcar. En mi caso la receta tradicional lleva sal, pero yo prefiero ponerle azúcar porque me gusta más. Incluimos el agua y comenzamos a mezclar para que se forme una masa uniforme y suave. Se puede mezclar con las manos, yo prefiero hacerlo con la cuchara porque las manos me hacen doler mucho. Mientras vemos el amasado, les dejo aquí arriba el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren solicitar alguna reacción, porque a pesar de la comida vamos a seguir reaccionando evidentemente en este canal a cualquier reacción que ustedes quieran que yo haga, o si simplemente les gustó el video y les gustó la receta, para que me puedan apoyar y puedan colaborar en el canal para que podamos seguir trayendo este contenido si es que les gusta. Las tortas fritas es una receta tradicional de Argentina que se implementa desde siglos. Se cree que bajo la influencia española o árabe, aunque también se cree que el origen es alemán, en donde claramente tienen diferente nombre. En Argentina se suele acompañar con mate y sobre todo un día de lluvia. Así que si estás en Argentina y empieza a llover, mira al argentino que tengas más cercano y decirle: che, estaría para unas tortas fritas, ¿no? Hay que darle unos minutos de amasado intenso mientras espolvoreamos con un poco más de harina para que no sea tan pegajosa y sea más firme la masa. A la masa hay que tratarla con mucho cariño, no hay que pegarle como estoy haciendo hoy. No hay que pegarle. Hay que hacerle mimitos y tratarla con amor. Ahí está. Una vez terminado el proceso de amasado, podemos dejarla reposar unos 15 minutos, 20 minutos. Esto es a elección. Y luego vamos a comenzar con el proceso del estiramiento. Vamos a preparar la superficie con un poco de harina para que no se nos pegue la masa. Y comenzamos al apuñalamiento. No, hay que cortar la masa. Dijimos que hay que tratarla con amor. Dividimos las masas en diferentes partes, más lo que nos parezca más cómodo para empezar a amasar y a preparar las tortas. Que no sé por qué se les llama tortas, porque no son tortas, son masa, es una masa frita. Pero bueno, ya saben cómo somos los argentinos. Traemos a nuestro amigo el palo de amasar y comenzamos a aplanar y a estirar la masa. Una vez que tenemos la primera masa estirada y bien plana, el grosor es a elección. Se puede hacer más grueso, más finito, eso depende. Las tenemos que cortar. Mucha gente las hace de la manera más tradicional, que es redonda. Y con un cuchillo más chiquito con el que cortamos al principio, le hacemos un hoyo en el medio, un orificio. No entiendo muy bien para qué funciona, pero bueno, hay que hacerlo. Y repetimos este proceso con toda la masa. Y una vez terminado
y habiendo preparado todas las masas, vamos a pasar a la freidora, donde tenemos una mezcla de grasa vacuna y aceite. Puede ser de las dos maneras o con una mezcla como lo hago yo. Y con el aceite hirviendo procedemos a meter las masas y a pincharlas con el tenedor para que no se inflen, porque si no se inflan mucho. Así de este color tienen que quedar para que ya estén preparadas nuestras tortas fritas. Y las dejamos secar en un bol con papel absorbente para que absorban el aceite y la grasa restantes. Una vez terminadas, se les puede espolvorear azúcar cuando incluso todavía están húmedas para que el azúcar se adhiera mejor a la superficie de la torta. Y a mí me salieron todas estas con solo 300 gramos de harina y una tacita de agua tibia. Así que espero que les haya gustado, que le den me gusta y que compartan el video para que más podamos comer tortas fritas. Chau chau.